En algunos ámbitos hay quien quiere siempre ocupar el primer lugar. Y ese afán por ocupar el primer lugar es muy peligroso cuando se da, por ejemplo, en la política, porque la única garantía de ocupar siempre el primer lugar es destruir a los demás, que solo uno quede en pie y si quedan destruidos los demás se garantiza el primer lugar. Es así entonces muy peligroso donde sea que suceda este afán de tener por el primer lugar. Es más, muchos son capaces de pelear y de hacer de la convivencia pacífica que corresponde a una sociedad civilizada una lucha, una guerra de todos, finalmente contra todos. Por eso hay que estar atentos. También en el deporte puede ser. Hay quien quiere estar en el primer lugar y se tira desde más arriba que los que se han tirado los demás para tener un récord. Bueno, es un modo de hacer una gran propaganda, pero esto también es complicado, porque cuando el deporte se hace comercio, es muy fácil que también querer el primer lugar signifique destruir a los demás. Ahora, esto que puede pasar en el deporte como pasa más frecuentemente en la política, también puede suceder entre nosotros y en la iglesia. A veces sucede igual. Los mismos apóstoles, Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, se acercan a Jesús para tomar un atajo y garantizarse el mejor lugar, sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando estén en su reino. Cualquier parecido con una realidad política es exactamente eso, se parecía a lo que los apóstoles querían hacer. Y los demás se indignaron, seguramente porque Santiago y Juan les habían ganado de mano. Se ve que todos tenían esa misma intención. Por eso es muy bueno abrir el corazón para aprender con lo que Jesús le dice a los apóstoles, lo que a nosotros nos sirve para encontrar cuál es el modo de ser más grandes y estar en el primer lugar. La única manera es hacerse servidores de todos. De eso se trata cuando se vive de la fe. Los apóstoles Santiago y Juan pudieron beber el cáliz, ese mismo que Jesús bebió, el cáliz de la entrega de la propia vida, que nosotros celebramos aquí en el altar, la sangre derramada de Jesús, su cuerpo entregado por nuestra salvación, es el camino del servicio al que nos llama, como a estos apóstoles que con esa sabiduría de Dios fueron precisamente el primero, Santiago, y el último, San Juan, los apóstoles que entregaron su vida en el martirio como testigos de Jesús, y en el medio todos los demás que también fueron mártires. Que en esto consiste encontrar un buen lugar, estar dispuestos a servir siempre y a todos. Se trata entonces de aprender esta disposición del ánimo, que es estar puestos al servicio de los demás. Para nosotros que vivimos de la fe, en este año de la fe, tiene que estar claro que nuestra voluntad de servir a los demás nace precisamente de la fe. Si vivimos de la fe, ella nos anima a ponernos al servicio de los demás, pero también tenemos ejemplos claros en esta carrera en la que
ponerse últimos. Como servidores de todos, nos ayuda a encontrar bien nuestro lugar. Los ejemplos que nos da la vida de la Iglesia, con los santos y los beatos que la Iglesia canoniza y santifica, son los que nos muestran cómo se hace para llegar al primer lugar. Sin duda, conviene recordar a la beata Teresa de Calcuta. Hace poco más de 9 años, el 19 de octubre de 2003, fue beatificada por Juan Pablo II. Y vale la pena atender a lo que nos decía el Papa ese día sobre esta mujer a la que siempre él llamó madre, porque aunque no engendró en su seno a ningún hijo propio, su actitud fue siempre de la más excelsa femineidad y por eso una mujer, madre de verdad. Ella se propuso ser un signo del amor, de la presencia y de la compasión de Dios, precisamente para aquellos a quienes el dolor y el sufrimiento de la propia vida les oscurecía este signo del amor, de la presencia y de la compasión de Dios. Por eso no le bastó ser la más pequeña, sino que se hizo servidora de los más pequeños, de los abandonados del todo. Y allí donde estaban, en el fin del mundo, los fue a buscar. Ser madre es siempre esta voluntad de servicio a la vida y entregarlo todo, sin pretender más lugar que el de servir de verdad. En definitiva, Dios nos llama a ser grandes de esta manera pequeña. Por eso, cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿y qué tengo yo que puede ser útil a los demás? Porque allí está el llamado de Dios preciso para que nuestra vida sea servicio. Lo que yo tengo y puede ser útil a los demás me marca el camino al cielo, que se trata tan sencillamente de recorrer la vida sirviendo con lo que Dios nos ha dado a los demás. Que toda nuestra vida sea servicio y así podrá florecer en la eternidad.